Hola, soy el apóstol Pedro Alexander Torres Murillo, conocido como el apóstol Alex Torres. Y es una bendición para mí poderte compartir el poderoso mensaje de nuestro Padre Celestial a tu lindo corazón. Si vives en Panamá o piensas visitar nuestra hermosa nación de Panamá, te esperamos en nuestras reuniones. Te vamos a hacer sentir en casa y en familia. Antes de iniciar nuestro tema, que será titulado Una unción fresca, me gusta contar un pequeño chiste para reírnos un poco. Di conmigo, un chiste. Claro que sí. Bueno, en una ocasión Dios visitó a Adán. Le dijo, mira Adán, dice, yo te veo que estás muy solo y te voy a criar una mujer. Dice Adán, sí Señor, me vas a criar una mujer. Dice, ¿y cómo va a ser ella? Dice, bueno, ella te va a atender, te va a cuidar, ella va a escucharte en todo lo que tú le digas, va a dar lo mejor de ella hacia ti, va a ser obediente, no va a pelear contigo, no te va a criticar, no te va a celar, no te va a discutir. Tú vas a vivir feliz con esta mujer, porque es la mujer ideal. Le dice a Adán, Señor, ¿y cuánto me va a costar eso? Dice, ¿cuánto cuesta? Dice el Señor, bueno, Adán, dice, ¿te va a costar una pierna o un brazo? Y Adán se quedó pensando, dice, mira Señor, dice, no puede ser más barato, dice, no puedes darme una mujer más económica, dice, dice, bueno Adán, dice, te voy a hacer una, dice, te va a costar una costilla. Así que le sacó una costilla, le hizo a la mujer. Entonces le salió celosa, le salió criticona, le salió pleitera. Ya usted conoce el resto de la historia. No, las mujeres son bellas, son una bendición, amén. Escoge bien a tu esposa y escoge bien a tu esposo, amén. Y ten una hermosa familia y goza. Bueno, una unción fresca, qué importante es que siempre nos mantengamos con una unción fresca, o sea, una presencia fresca del Espíritu Santo. Así como cuando salimos de la casa, ¿verdad? Que lo primero que hacemos es darnos una buena ducha, ponernos ropa limpia, ¿verdad que sí? Y salir bien frescos a nuestras nuevas actividades del día, con una buena actitud y con buenos propósitos, porque ¿quién sale con malos propósitos de vida? Todos tenemos buenos proyectos en nuestros corazones y seguro que nuestro Padre Celestial también tiene buenos proyectos en su corazón acerca de ti, de tu cónyuge, tu familia o la familia que tú tienes planeada en tu corazón llegar a formar, que será exitosa también, porque para el Señor siempre todas las cosas siempre serán posibles, porque para Él lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro tierno y amoroso Padre Celestial. Claro que sí. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 23:5. David decía, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré. ¿Por qué? Por largos días. Pero la clave está, dice, unge mi cabeza con aceite. O sea, David todos los días se refrescaba en una unción fresca. O sea, todos los días había una unción fresca sobre él. ¿Para qué? Para que él pudiese gobernar con éxito. David tenía que gobernar millones de israelitas. Claro que sí. O sea, ya había crecido esa sociedad. Podía estar en sus 6 millones, 7 millones de habitantes. Más todos los reinos que tenía sometidos bajo su control. Muchos negocios. Un ejército grande. O sea, cuidar las fronteras. Tener relaciones internacionales. O sea, David movía un sinfín de cosas en las cuales disponía su tiempo, el cual siempre es muy valioso. Por siempre te he dicho que tu tiempo es muy valioso. Dependes cómo utilices tu tiempo. Así será tu éxito dentro de tu maravilloso futuro. Así que David siempre necesitaba una unción fresca. Es importante siempre refrescarnos en la presencia de nuestro Padre. ¿Cómo lo logramos? A través de la oración. Y por eso David tenía tanto éxito, pero tantos éxitos dentro de su reinado. Y siempre venció y superó crisis y dificultades que se le presentaban en el camino, pero las vencía. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en nuestro Padre Celestial. Ahora bien, también dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, verso 1 al 10, dice que habían 10 vírgenes. Esto es una parábola del Señor. Dice que 5
de ellas eran muy prudentes, pero las otras 5 eran muy imprudentes. Entonces, hay personas que son prudentes, pero hay personas que son muy imprudentes. La imprudencia es por la falta de conocimiento y la prudencia es por el conocimiento que se tiene. Según la experiencia que el individuo haya tenido durante su vida, así también va a ser su madurez como creyente y su crecimiento espiritual. Es muy importante que aprendas la sabiduría que de ayer y la utilices en el día de hoy y la mejores. Bueno, estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, dice Jesús, pero 5 de ellas, su aceite se les estaba agotando. Las otras llevaban aceite extra. Entonces, cuando estaba llegando casi la noche, la medianoche, las que tenían escaso aceite y sus lámparas se le estaban apagando, le pidieron aceite a las que tenían aceite extra. Y ella le dijeron, no podemos darte de nuestro aceite, porque nos quedaríamos sin aceite. Y estamos esperando al esposo y tenemos que esperarlo con las lámparas encendidas, no apagadas. Más bien ve y comprar para vosotras aceite. Y mientras que iban a comprar aceite las imprudentes, resulta que se escuchó la voz del esposo que decía, viene el esposo, viene el esposo. Y el esposo llegó y las 5 vírgenes prudentes le recibieron y él las entró al gozo del Señor, o sea, al gozo, a su recámara. Qué lindo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucedió entonces con las imprudentes? Se quedaron afuera de la puerta, o sea, no pudieron entrar, porque ya el esposo había venido y se había ido. Entonces, esta es la condición espiritual de una persona. Necesitas refrescar tu vida cada día con un aceite fresco de parte de tu Padre Celestial. Necesitas recargar tu lámpara, o sea, tu actitud, tu voluntad, reforzarte como persona, como individuo, como creyente, como hijo de Dios. Y esto lo vas a hacer a través de las promesas de tu tierno y amoroso Padre Celestial. Tienes que estar activo como estas 5 vírgenes que eran diligentes, no como las insensatas, como las 5 prudentes, que eran diligentes, que eran activas, que tenían una buena actitud. No como las otras 5 que eran flojas, que eran perezosas, que eran ociosas. No, porque así no se puede lograr absolutamente nada. Estas 5 vírgenes eran prudentes, sí. Claro que sí. Y por eso ellas habían prosperado. Por eso ellas tenían aceite fresco. Por eso ellas tenían provisión en abundancia, mientras que venía el esposo. Entonces, la falta de diligencia hace que las personas no puedan superar sus crisis personales, económicas, financieras, etc., sino que entran en una depresión, disminuyendo el aceite y la presencia de Dios en su vida. No es que Dios se achica o disminuye, no. Las personas disminuyen a Dios, pero las personas prudentes exaltan a Dios. Entonces, siempre en tu vida va a tener más poder de quien tú hables más, de quien tú exaltes más. Y por eso es tan importante de que siempre exaltes a tu poderoso Padre Celestial en todas las obras que está realizando de negocios o empresas, familia o profesión. En cualquier actividad que haga en estudio, lo que estés realizando, exalta a Dios. Confía en el Señor y renueva tu fe y tus fuerzas cada día en Él. Dice Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, que había una mujer. Esta mujer, su esposo había muerto y era un siervo de un profeta llamado Eliseo. Así que este esposo se había endeudado y esas deudas pasaron entonces ahora a responsabilidad de su esposa, que había enviudado. Así que ella se dirigió donde Eliseo y le pidió el favor de que le ayudara, porque estaba en una situación muy crítica. Y el acreedor, como no podía pagar su deuda, se iba a llevar a sus 2 hijos como esclavos por causa de la deuda, para salvarlo. Y Eliseo le dijo, mujer, ¿qué tienes en casa? Y él le dijo, un poquito de aceite. Ve donde todos tus vecinos, porque hay escasez de aceite, y ve y pídele todas las vasijas. Y enciérrate tú y tus 2 hijos y empieza a llenar vasija por vasija. Y ella lo hizo. Siguió el consejo del hombre de Dios, del profeta, del apóstol de Dios, y se encerró con sus 2 hijos. Y empezaron a llenar vasijas vacías por el poquito de aceite que tenía, y todas fueron llenas. Inmediatamente se dirigió donde el profeta, donde Eliseo, y Eliseo le dijo, mujer, ahora ve y vende todo el aceite, dice, a tus mismos vecinos que quedaron las vasijas vacías. Y ella fue y ofertó el aceite, y vendió todo el aceite. Y fue donde Eliseo dijo, vendí todo el aceite, le dice, vive de tu ganancia ahora, paga tus deudas, y vive feliz.
Y aquella mujer en agradecimiento le dio una ofrenda a Eliseo. Digo, aquí hay una ofrenda para ti, Eliseo. Claro que sí. Le dio el diezmo, le dio la ofrenda. Claro, en esos tiempos se practicaba. Y bendijo a Eliseo. Y Eliseo la volvió a bendecir proféticamente. Qué lindo es cuando tu apóstol, el hombre de Dios, te bendice. Por eso, siempre cuando tú bendices al nombre de Dios, Él extenderá sus manos o declarará una palabra profética sobre tu vida y tu familia y seguro te va a ir bien. Y aquella mujer, que no era una negociante, ¿sí? No era una comerciante, tampoco una empresaria, levantó una empresa de aceite. Se hizo comerciante y conocida en toda la comunidad y en todo el país como una mujer de milagros, como una mujer de poder, como una mujer de negocios, como una empresaria. Su fama se dio a conocer y aquella mujer continuó ese negocio de aceite. O sea, y sus hijos continuaron la empresa. Todo es posible. Hay crisis que están ahí, pero Dios te dará el poder para que tú las superes con gozo, con alegría y con buena actitud. Dice también Hechos 10, del 11 al 12, que Pablo, dice, tomaba aceite en sus manos y ungía a los enfermos y los sanaba. Y la gente le traía toallas, paños, artefactos, para que él los tocase. Y Pablo los tocaba con aceite. Y se los llevaban y los ponían sobre los enfermos y gente atormentada por espíritus inmundos. Y eran liberados y se incorporaban en la sociedad y sus actividades de progreso y prosperidad. Y también en su relación con Dios. Qué lindo, porque el poder de Dios fluye a través de una unción fresca. Como en este momento hay una unción que está corriendo hacia ti de parte de nuestro Padre Celestial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11 y 12, nos recomienda la palabra de Dios que uno debe ocuparse en los negocios. Es cierto que Jesús viene, sí, Jesús viene, Él está por venir, está a la puerta, pero ¿hace cuánto estamos hablando de la venida del Señor? Hace más de 2000 y pico de años. ¿Cuánto más va a tardar? No lo sabemos, porque no podemos tomar la venida del Señor por tardanza. Pero Pablo le dice, ustedes tesalonicenses deben ocuparse en sus negocios, deben ocuparse en estudiar, en sus proyectos, en hacer planes, en hacer familia, en tener hijos, en progresar, en tener éxito, para que no les falte dinero, para que no les falte cosa alguna y sean exitosos dentro de la sociedad y la sociedad no los vea como gente pobre, gente necesitada, gente que no hace nada, gente que no progresa, gente que no estudia, porque eso no es un buen testimonio. Ustedes ocúpense en los negocios, el Señor viene pronto. ¿Qué le está diciendo? Bueno, mientras que el Señor no haya venido por ustedes, tienen que hacer negocios, tienen que salir de la pobreza, tienen que ser ricos, tienen que ser millonarios, tienen que tener empleo, tienen que tener hijos, tienen que tener casas, propiedades, tienen que tener cosas, porque viven aquí en la tierra. Qué hermoso es esta palabra. Así que eso lo vamos a lograr ¿con qué? Con una unción fresca, con una palabra fresca, con un rema que viene de Dios, a través del hombre de Dios, para tu vida. Como en este momento te lo estoy dando a tu corazón, te lo estoy transmitiendo de parte de tu Padre Celestial, porque tú mereces tener éxito mientras que viene el Señor. Y cuando venga el Señor, bueno, te irás con el Señor, eso le quedará. ¿A quién? Eso no es importante. Tú colabora con el hombre de Dios, apóyalo económicamente, apoya el reino de Dios y sigue prosperando y teniendo éxito. Que Dios siempre da al 1100 por uno. Bueno, voy a orar por ti para que el Señor te siga bendiciendo. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Padre, yo bendigo a tus hijos del reino, a mis amigos, hijos espirituales, a todos los creyentes y declaro una unción fresca sobre ellos de poder para crear riquezas, para crear negocios, para crear empresas, para tener éxito en los estudios, para crear familia, para tener cónyuge, etcétera. En todos sus planes, yo les bendigo y declaro el poder de Dios sobre sus vidas. Recuerda que si deseas apoyar este ministerio, puedes apoyarlo a través de una ofrenda de amor o ser parte del grupo de apoyo mensualmente con una ofrenda que tú dediques, sí. Y Dios la multiplicará tanto para el nombre de Dios como para ti y tu familia. Así que te invito para que lo hagas a través de las cuentas bancarias que aparecen a través del mensaje o comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Que el Señor te bendiga ricamente y prohibido rendirse. Nunca estarás solo. Tu Padre Celestial estará contigo y también este humilde apóstol de Él. Si nuestro Padre Celestial coloca en este preciso momento en tu corazón bendecir este ministerio a través de una ofrenda llena de amor,
de fe y de valor, bienvenida sea. Seguro Dios te va a recompensar con la misma bendición de apóstol a tu vida, trayendo esa bendición sobre todos tus emprendimientos, economía y finanzas, familia, entre otras muchas cosas. Recuerda, puedes hacer llegar esa rica ofrenda a través de las cuentas que aparecen a través del mensaje o comunicándote con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Te esperamos en el Arca de la Salvación todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Hotel Crown Plaza, primer piso, a un costado de Ampime, vía España, Panamá, Ciudad de Panamá. Apóstol Alex Torres, te sentirás en familia.